No vamos a Chiclayo, pero vamos a ir a Chiclayo porque vamos a conversar con el doctor Rodolfo Cruz. Él es médico intensivista, miembro del equipo de emergencia del Hospital Regional de Lambayeque. Doctor Cruz, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. ¿Cómo está? El gusto es mío. Un saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan en este momento. Buenas tardes. Dios los bendiga. Gracias, doctor Cruz. Sí, estamos celebrando el Día de la Medicina Peruana, así es que feliz Día de la Medicina Peruana para usted también, doctor Cruz, También para allí usted. en Chiclayo, para todos los colegas también. Doctor Cruz, si me permite preguntarle, ¿cuántos años ya de médico tiene usted? Bueno, yo me inicié como médico el año 1999. Sí. El 99. El 99. O sea que pero desde chiquito, porque toda la familia por el lado de mi papá y mi mamá eran médicos, menos mi papá. Mi papá, que en paz descanse, Diego Goce, es químico farmacéutico. Todos los demás médicos. Sí. Y diga, ¿cuál fue el punto de quiebre para que usted diga desde chiquito yo quiero ser médico? ¿Dónde se inspiró? Mire, la verdad que ¿qué le puedo decir? En ese tiempo nosotros, yo vengo de Sullana, una hermosísima provincia en el norte del Perú. Entonces, yo veía a mis tíos, ¿no? Fundamentalmente, venir al hospital cuando estábamos en la casa de mis primos, y justamente con uno de ellos, que él no se decidió por la medicina, él siguió otra carrera, él abrazó la profesión de las armas ya en otro país, ¿no? Entonces, con él veíamos y decíamos y conversábamos, oye, caramba, qué bonito, ¿no? Tu papá, cómo trabaja en el hospital, va y viene al hospital, y hablaban de los pacientes, y me gustó, siempre me gustó, nunca quise hacer otra cosa, y si me muero y vuelvo a nacer o me mandan a otra dimensión y hay medicina, me pongo a estudiar medicina de nuevo. Lo mandan a otra dimensión, ese está bueno. Lo más que no lo manden a la dimensión desconocida, doctor. Bueno, si de alguna manera es la decisión de mi Dios, la acepto, porque con él no tengo pierde. Muy bien, o sea que tiene ya 21, 22 años de práctica de la medicina. Creo que un poquito más por ahí, sí, un poquito más. Más de eso, pongámosle 25. 25 años de práctica de la todavía medicina. Tampoco. Ah, bueno, 23. Ahí nos quedamos. Pongámosle 23. Ese me hace acordar el chiste, dice, mira, yo he pescado un pescado de este tamaño, pero ese es muy grande. Bueno, de este tamaño no. Y le va bajando. ¿Me creerías si te digo que ha sido así de este tamaño? A ver, doctor, la pregunta era la siguiente. ¿Qué es lo que ha visto en estos veintitantos años de práctica de la medicina en el Perú? ¿Qué es lo que le llama la atención a usted como galeno? Bueno, cuando usted me preguntó hace unos instantes sobre en qué momento me dediqué a ser médico, yo recuerdo mucho a uno de mis tíos que llegaba y estábamos jugando en la casa, pero cuando llegaba mi tío, llegaba en la mañana, había que hacer silencio total y mi tía nos decía, tu tío ha salido de guardia. Caramba, tu tío ha salido de guardia, ¿no? Entonces, ¿qué era eso? Que había estado atendiendo toda la noche. A través de los años, trabajando en una guardia nocturna, ¿no? A través de los años, ya en el colegio, secundaria, primaria, secundaria, fui viendo la realidad de nuestro sistema de salud. Fui empapándome de la realidad de nuestro sistema de salud. Y cuando me hice médico sabía, como la inmensa mayoría, quizá todos los que estudiamos medicina, usted también, ¿no? Estoy convencido de eso, sabía a qué nos íbamos a enfrentar. Entonces yo en mi país, en mi querido país, formado en la Universidad Nacional Pedro Rivera de Lambayeque, interno en el Hospital Nacional Docente de las Mercedes de Chiclayo, y habiendo ya a través de todos estos años hice mi residencia en el Hospital Militar Central en Lima, he trabajado en un montón de sitios, lo que he encontrado sinceramente es la gigantesca desigualdad que sigue existiendo para acceder a los servicios de salud, ¿no? Y eso no podría ser aceptable cuando por desigualdad de poder llegar a optar un servicio, eso le cueste la vida a un ser humano. Yo soy de la época en la cual las personas se morían por no tener acceso a una máquina de diálisis. Gracias a Dios ya esto no lo vemos, pero todavía vemos, por ejemplo, en este momento hay sitios donde no hay todavía en los hospitales corrugados. Cada corrugado cuesta 200 soles. El que no lo tiene
Entonces, esas cosas de verdad que son frustrantes, pero ya sabemos que tenemos medicina en un país como el nuestro, que nos vamos a enfrentar a eso. Aparte de todo el panorama de casos clínicos, que bueno, pues usted seguramente mejor que yo lo sabe, ¿no? Doctor, permítame hacer una brevísima pausa. Vamos a seguir nuestra conversación apenas regresemos. El Día de la Medicina Peruana, que se celebra todos los 5 de octubre en honor al sacrificio de Daniel Alcides Carrión, que falleció en 1885. Estamos conversando ahora con el doctor Rodolfo Cruz. Él es médico intensivista y está en el cuerpo médico del Hospital Regional de Lambayeque. Estamos reflexionando en realidad sobre este Día de la Medicina Peruana, y el doctor Cruz, que más o menos tiene 20 y tantos años de práctica médica, nos ha dicho que algo que él ha visto mucho en su carrera médica son las desigualdades, y a él le hierve la sangre, como a mucha gente, que el público, la gente, el sufriente, el doliente, el paciente no pueda tener acceso igual a todo lo que debe tener para mejorar su salud. Doctor Cruz, y en estos años ese problema de acceso, esa desigualdad que usted llamó, ¿ha aumentado, ha disminuido, está igual en sus 20 y tantos años de práctica? Bueno, la desigualdad como tal empezó a cambiar cuando ya se dieron los vicios, en primer lugar, del famoso ARSE, Aseguradora de Riesgo de Servicio Escolar Gratuito. Ya empezaron, por lo menos en los niños, ¿cierto?, colegiales, ya daban acceso a diferentes servicios de salud que antes casi eran exclusividad en zonas muy menesterosas de las beneficencias públicas, ¿no es cierto? Y ya después de eso, bueno, se vinieron perfeccionando los seguros, perfeccionando entre comillas, ¿no? Más que todo, digamos, se vinieron ya de alguna manera popularizando, generando los seguros hasta llegar en este momento al seguro integral de salud, en lo que es el personal que no está en salud. Y de alguna manera, por supuesto, pues ha mejorado tremendamente. La muestra que le decía antes yo, por ejemplo, la diálisis, entre otras cosas, ¿no? Ya. Pero o sea que ha habido un progreso, ha habido cierto progreso en estos 20 y tantos años. No debería decir que sí, por supuesto. Decir que no sería ser injusto, ¿no? Lógico. Doctor Cruz, quiero hacerle la misma pregunta que le hice al colega anteriormente. ¿Cuál considera usted que son las fortalezas del médico peruano en general? Las fortalezas del médico peruano en general. Bueno, las fortalezas del médico peruano en general, en primer lugar, que ya en este momento hemos cambiado mucho, doctor Huerta. Yo vengo de una generación, yo soy de Universidad Nacional, vengo de una generación en la cual, por ejemplo, a veces había que ir, preocuparse de uno mismo, la universidad paraba, pero medicina no paraba, usted seguramente es testigo de eso, ¿no? Y preocuparse de uno mismo por los que estábamos, por ejemplo, en ciencias básicas, para no, en ese tiempo, en algún momento, para no perder el semestre, el año, ir a molestar a los profesores que no eran médicos, pero que enseñaban ciencias básicas, para que tampoco pararan. Generaba eso a veces una especie de conflicto con otras facultades. En el caso mío, yo ingresé con el primer grupo, código 1982, imagínense, ¿no? Entonces, en aquellos años, ver dónde poníamos nuestros cadáveres para anatomía, eso nos fue formando, claro que sí. Entonces, te vas haciendo en todo terreno. Eres un estudiante de medicina todo terreno. Y después, cuando seas médico, también vas a la doble tracción no la vas a perder. Definitivamente. Cómo uno direcciona esas fortalezas, cómo uno direcciona esa doble tracción, ya es un tema pues de valores, es un tema de casa, es un tema de muchas cosas, ¿no? Hay gente muy iluminada, conozco médicos que siguen manteniendo, por ejemplo, una entrega pues social a pesar de los años, o para mí son unos hijos predilectos de Dios en eso, ¿no? De verdad que sí. Y conozco otros que no, pues, no, porque de todo hay en la vida. Pero si usted me pregunta, la respuesta es esa, ¿no? Uno se va formando desde chiquito como un todoterreno. Sí. Le digo que eso ha cambiado mucho. Actualmente ya hay bastantes universidades particulares donde es muy diferente todo, porque hay un pago y hay una respuesta a ese pago, pues se satisfacen todos los requerimientos académicos, de equipos y qué sé yo, ¿cierto? O sea, la dedicación, ¿usted piensa que esa dedicación que desde muy temprano nos inculcan en las facultades de medicina, esa es una fortaleza que tenemos los médicos? Somos, usted lo ha dicho, todo terreno.
Todo terrible. Sí, estamos hechos para el golpe. Estamos hechos para el golpe. Para el golpe. Oiga, usted lo van a imitar lo chistoso, mi querido doctor. Cuidado con esa risa. Mi querido doctor, a ver, otra cosa ya porque tenemos que terminar en un par de minutos. Sí. Esa desigualdad tan grande que existe en el Perú de provincias versus capital en el mundo de la medicina, ¿qué le hace pensar? Bueno, definitivamente pues la diferencia, eso es parte pues del centralismo. El centralismo obedece al modelo que se ha venido siguiendo a través de los años, ¿no? Son modelos económicos, son modelos sociales que así se vienen manejando, en el cual yo, por ejemplo, si nací en un centro poblado menor, ¿no? En un caserío, ¿no? Por ejemplo, yo me esforcé demasiado, por decirle, no es mi caso, pero se lo pongo, me esforcé demasiado, la persona se esfuerza demasiado para llegar a un colegio que le pueda satisfacer, ¿no? Por ejemplo, sus necesidades educativas, y escalando hasta llegar a la universidad. Entonces, ese ser humano ya no digo que va a dejar de querer a su caserío de origen, siempre lo va a llevar en el corazón, pero ya no va a querer que sus hijos crezcan ahí. Entonces de esa manera, los pueblos se van marginando, y se van marginando a partir de sus propios, de quienes nacieron ahí, de quienes vivieron ahí, y no porque sean egoístas, porque desgraciadamente lo sienten como una necesidad para salir adelante. Porque no hay desarrollo en su pueblo. Al no haber desarrollo, al no ser un foco de desarrollo el pueblo, tiene que abandonar. Con esa base, mi querido doctor, usted ya tiene para extenderlo del grado de educación a todos los niveles, de todos los servicios, ¿no es cierto? Y la salud está en eso también, está entre ellos también. Correcto, entonces allí ya viene la falta de descentralización, todo centralizado en las capitales de las provincias, de los departamentos, en la capital, la gran capital que es Lima. Entonces obviamente ya la práctica de la medicina se hace mucho más difícil en los pueblos pequeños. Nosotros acá, doctor, hemos tenido oportunidad de ir a Pucacuro en la selva, hemos ido a Anchonga, en Huancavelica, en Apurímac, doctora, Cocharcas, y ahí no hay nada. Es increíble cómo esas postas médicas están abandonadas, doctor. Así es, doctor. Usted lo ha dicho. Y eso es consecuencia de esta centralización exagerada que tenemos. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nuestros oyentes, estoy seguro que han apreciado sus reflexiones. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en el programa. Dios lo bendiga. Dios nos bendiga. Muchas gracias. El doctor Rodolfo Cruz, médico intensivista. Y hemos hecho un breve repaso con dos colegas, uno en el oriente, uno en el norte. Podríamos haber hablado con alguien en el sur, en el centro, etcétera, y es lo mismo. El médico peruano tiene sus fortalezas, todo terreno, como dijo el doctor Cruz, como dijo el doctor Celis, pegados a los pacientes, pegados a nuestro sentido, porque no tenemos máquinas, sobre todo en los pueblos que no tienen acceso a la tecnología. Esa es nuestra fortaleza. La debilidad es que no tenemos las barreras, no tenemos cómo practicar la medicina, sobre todo en sitios alejados. Pero yo insisto, como dije al comienzo del programa, que los médicos en cualquier lugar, el médico peruano a veces trata de curar, algunas otras veces alivia, pero consuela siempre. Feliz Día de la Medicina Peruana para todos mis colegas. Betty Elías y Catalina Quinto produjeron el programa. Chiqui Porras estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Nosotros nos encontramos mañana, 7:30 de la mañana, en la primera edición de La Rotativa del Aire. Buenas tardes. Quédense con Los Chistosos. No toque botón. Chao.